Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a comenzar o continuar con el tema sobre mitología nórdica, muchachos. Ya nosotros estamos en nuestra tercera sesión, es decir, nuestra penúltima clase sobre este tipo de mitologías concerniente a los pueblos antiguos, pueblos denominados escandinavos, que existieron hace muchísimo tiempo, conformados por los daneses, por los escoceses y que fueron llamados vikingos. Bien, ya hemos nosotros conocido a sus dioses principales, dioses como Odín, Thor, Loki y la diosa Hela. Hemos aprendido también sobre la cosmovisión que tenían los nórdicos, es decir, la existencia de mundos, 9 en total, sostenidos en las ramas y raíces de un gigantesco árbol denominado Yggdrasil, el árbol de la vida. Un dato curioso sobre este árbol, pues resulta que nosotros en Navidad tenemos la costumbre de armar un arbolito y colocarle esferas a este arbolito, ¿cierto? Pues bien, este arbolito con sus esferas es la representación del Yggdrasil. Y es que ellos, los antiguos nórdicos, celebraban, digamos que el nacimiento del dios Frey, dios de la naturaleza, dios que pertenece al mundo de los vanes, ya que ustedes tienen que acordarse que existen dos tipos de razas superiores de dioses, los Aesir, conformados por Odín, todo su grupo, y los vanes, conformados por Frey, Freya y otros dioses más de la naturaleza. Así que ellos celebraban este, digamos, nacimiento de Frey porque lo relacionaban justamente con el árbol, y este árbol con las esferitas era pues un símbolo del Yggdrasil, que más adelante, cuando aparece la religión cristiana y se expande, asimila este tipo de costumbres y empezamos nosotros a utilizarlo como símbolo de la Navidad. Tenemos aquí debajo del título una imagen también referente al mundo nórdico. Ustedes deben ver un mundo totalmente cubierto por hielo, frío. Imagínense ustedes estar en ese lugar con el cuerpo cubierto con pieles de animales que han cazado para prepararse sus ropas. El hielo eterno, estatuas gigantes, fortalezas. Así era como vivían ellos. Y hoy vamos a conocer algunas, ¿ya?, del grupo de criaturas que, digamos, existieron para ellos dentro de lo que eran los denominados 9 mundos del Yggdrasil. Vamos a comenzar a hablar sobre los elfos. Los elfos van a ser un cierto tipo de divinidades, es decir, dioses menores, que habitaron en dos tipos de mundos. Al inicio de la creación para ellos, el hielo y el fuego van a colisionar y se va a crear un vapor. Este vapor va a dar origen al Niflheim, el mundo de las neblinas. Ese mundo de las neblinas, que es una antesala al infierno, al denominado Helheim, va a ser, digamos, el caldo de cultivo para que se desprendan dos mundos más. Uno de ellos, rodeado de luz y muy hermoso, conocido como el Alfheim. En este mundo van a habitar los elfos de la luz. Estos elfos de la luz podían ser tanto de sexo masculino como femenino. Eran muy hermosos en apariencia, es decir, eran bellos. Y sobre todo tenían una vida prolongada. Hasta incluso se podía decir que podían tener una vida eterna. Ahora, estos seres entonces vivían en lugares muy bonitos, como bosques, por ejemplo. Podían habitar también lagos, y también a veces habitaban en cuevas. Pero como la luz no puede vivir sin la oscuridad, tenían a su contraparte. Estaban también los denominados elfos oscuros, que a diferencia de ellos, que tenían la piel muy brillante y eran hermosos, se fijan aquí en el cuadro al costado, los elfos de la oscuridad eran horribles, eran feos. Su cuerpo era completamente oscuro, no digamos negro, sino
de una piel casi de color azul, por así decirlo, y unos ojos brillantes que causaban miedo. Estos seres, ambos, tanto los de la oscuridad como los de la luz, conocían la magia, las artes mágicas. Aquí la mayoría de criaturas que vivían en el mundo nórdico conocen ese tipo de artes. Así que ellos también tenían control sobre la magia, pero a diferencia de los elfos de la luz, los elfos de la oscuridad no soportaban la luz y ese era su punto débil. Ahora, los elfos de la oscuridad vivían en uno de los mundos conocidos como el Svartalheim. Y en este mundo compartían, digamos, territorios con otro tipo de raza, raza de seres denominados enanos. Ahora tenemos aquí a los enanos. Los enanos van a ser seres, asociados con las piedras, con lo subterráneo, con la muerte, con la suerte también, la magia y sobre todo la tecnología. Específicamente la forja, ya que ellos eran los grandes herreros, eran los que se encargaban de construir las herramientas que iban a ser utilizadas por sus dioses principales, tanto los Vanes como Frey y Freya y todos los demás dioses, y también por los dioses Aesir, como eran Odín, Thor y todos los demás que conformaban estos dos grupos de dioses principales. Nosotros cuando hablamos de enanos hoy en día tenemos la idea de que son seres pequeños, pero ojo, para los nórdicos los enanos eran del tamaño de nosotros, de los seres humanos, y eran llamados así porque enano que significa baja estatura, ya que para los nórdicos, para los dioses ellos eran gigantes, ellos eran mucho más grandes que nosotros y nosotros obviamente éramos de baja estatura, llamados enanos. Lo que sí los caracterizaba a ellos era tener el cuerpo robusto y a veces pues la cabeza un poco grande. Por vivir en el Svartalheim, obviamente su piel era muy pálida, a diferencia de los, digamos, elfos de la oscuridad que tenían la piel oscura, los enanos no. Los enanos su piel era muy blanca, tanto así que se relacionaba prácticamente como un cadáver, una piel demasiado blanca. Y muchos de ellos tenían el cabello oscuro, por eso eran llamados también negros, por el cabello, no por la piel. Pero esto no le quitaba pues el hecho de ser criaturas muy inteligentes, muy astutas, capaces de crear las armas más conocidas del mundo nórdico, como por ejemplo lo es el martillo de Thor, el famoso Mjolnir, que podía regresar a la mano de Thor por más que él lo aventara muy lejos, la lanza de Gungnir para Odín, un anillo mágico que también utilizaba Odín para poder multiplicarse en varias personas, y un barco volador que él tenía. Es decir, que su barco no solamente lo utilizaba para desplazarse por el mar, sino también por el aire. También le habían creado un hermoso collar para la diosa de la naturaleza, la hermosa de Freya. También crearon para el hermano de Freya un jabalí con cerdas de oro y que este jabalí podía correr muy rápido y por lo tanto Frey iba montado sobre este jabalí. Y también habían creado unas cadenas muy fuertes para atar a una criatura que iba a desatar el temido Ragnarok o fin del mundo nórdico. Este era un lobo gigante conocido como Fenrir. Entonces los enanos eran criaturas muy inteligentes y astutas. Los enanos más famosos del mundo nórdico fueron los hermanos llamados Sindri y Brok. Y hubieron otros enanos que, por ejemplo, pretendieron, como uno de ellos, casarse con la hija de Thor. Thor tenía una hija llamada Fuerza y había un enano que se había enamorado de ella, y ella también, pero a Thor no le gustaba la idea de que su hija se casara con una de estas criaturas a quien él despreciaba mucho. Por más que ellos le habían hecho el martillo a Thor, Thor no estaba de acuerdo en que su hija se casara con un enano. Así que, ¿qué hizo Thor? Engañó a uno de esos enanos para poder terminar con su vida. Este enano fue a la casa de Thor, y como Thor sabía que eran muy inteligentes, lo retó a un concurso de conocimientos. Salieron al exterior de la casa, Thor le hacía muchas preguntas y el enano le respondía muy orgulloso, que el enano era muy inteligente. Pero ¿qué pasa? Que Thor solo lo hacía para ganar tiempo, ya que cuando amaneció, los rayos del sol cayeron sobre el cuerpo del enano, y como ellos vivían en un mundo oscuro, su cuerpo no toleraba la luz del sol, y este enano quedó convertido en piedra.
y de esta manera Thor evitó que se llegara a casar con su hija. Entonces, en este mundo del Svartalfheim vivían los enanos y vivían los elfos de la oscuridad, que como los viste eran feitos. Y estos elfos de la oscuridad van a ser utilizados en muchas literaturas, ya que ellos van a ser los que van a engendrar a unos seres muy espantosos conocidos como orcos. Si has visto El Señor de los Anillos, ahí abundan los orcos, quienes se dice fueron creados a partir de estos elfos de la oscuridad. Vamos ahora a conocer a otro tipo de criaturas. Aquí tenemos entonces ahora... Ajaja. Esta palabrita, troll. Hoy en día nosotros hablamos mucho de los troll. Le llamamos así en la actualidad a aquella persona que le gusta estar metida en las redes sociales, que se pone un nombre falso y lo único que hace es molestar a todo el mundo, ya sea insultando, colocando cosas sin sentido, no solamente en las redes sociales o llamémoslo Facebook, también hay muchas clases, sobre todo ahora que uno tiene que hacer Zoom, donde también se meten alumnos troll, que lo único que buscan es incomodar y no es nada gracioso, no es agradable lidiar con estos alumnos que se cambian sus nombres con el afán de fastidiar a los profesores que están intentando hacer un trabajo. Así que no deben ser troll, alumnitos. Pues bien, aquí los troll de la mitología nórdica eran criaturas muy temibles de una mítica raza antropomorfa, es decir, forma de hombre, pero que no eran exactamente hombres. El papel de estos trolls en los mitos va a cambiar. A veces se los representaba como gigantes diabólicos, es decir, horripilantes, espantosos, que mataban a cualquier ser que se encontraran en su camino. Y otros los presentan, digamos, no con un rostro tan espantoso, pero sí grandes y grotescos, muy similares a los ogros que aparecen en los famosos cuentos de hada. Algo así como Shrek, por ejemplo, ¿no? Que tenían bastante mal humor, pero que no llegaba uno a sentirse tan espantado de él. Lo que sí se caracterizaba en general es que eran muy taimados y salvajes, es decir, les gustaba engañar y robar. A ellos les gustaba visitar el mundo de los humanos, es decir, vivir en Midgard, ya que generalmente los troll habitaban en el Nilfheim, el lugar de las nieblas. Salieron de allí para dirigirse a Midgard y asentarse. ¿Dónde les gustaba vivir a estos trolls? Debajo de puentes y en cuevas. ¿Qué les gustaba a ellos? Robar, matar y sobre todo raptar a los niños, a los cuales intercambiaban por rocas. Esto hacían los trolls entonces. ¿Y por qué? Porque al parecer, como ellos también poseían artes mágicas, convertían a estos niños en futuros trolls. Esos son entonces otro tipo de criaturas. Y vamos a culminar esta sesión conociendo a unas criaturas que no son feas. En el mundo nórdico existían también unas criaturas muy similares a los ángeles. Estamos hablando ahora de las valquirias. Las valquirias van a ser entidades femeninas, es decir, mujeres, diosas menores que servían a Odín, pero bajo el mando de la diosa de la naturaleza Freya. El propósito de las valquirias, es decir, cuál era su misión de ellas, era elegir a los hombres más heroicos, aquellos que habían caído en la batalla, que estaban ahí muertos. O sea, antes de que den su último aliento de vida, las valquirias bajaban y se llevaban el alma de este combatiente. ¿Y se lo llevaban a dónde? Pues resulta que se lo llevaban al palacio del Valhalla, que quedaba en el mundo de los dioses, en Asgard. Se los llevaban hasta allá, donde los esperaba un banquete, una mesa llena de manjares y abundante cerveza. Se los recibía muy bien a estos espíritus combatientes, agasajados por las valquirias, ya que ellos iban a tener ahora otro tipo de objetivo. Estos combatientes iban a seguir entrenando en el más allá. ¿Por qué? Porque Odín necesitaba guerreros que lo ayudaran a luchar cuando llegara el temido Ragnarok o fin del mundo. Así es, los nórdicos creían en un fin del mundo. Ellos ya tenían un librito, algo así como un apocalipsis,
donde se hablaba de cuáles serían las señales del fin del mundo conocido como Ragnarok. Una de estas señales, por ejemplo, hablaba de un invierno muy prolongado. Cuando llegara ese invierno prolongado, entonces ya era señal de que el Ragnarok estaba cerca. Recuerden ustedes que cuando llegara el Ragnarok, la hija de Loki, la diosa Hela, iba a abrir las puertas del inframundo para que salieran los muertos, tipo zombies, que ella tenía allí. Porque recuerden que los que morían de forma natural, o enfermos o viejitos, se iban al Helheim. En cambio, los que morían en una guerra, Odín enviaba a sus valquirias y se los llevaban a Asgard. Y de esta manera él iba formando su ejército que iba a ser muy superior al de Hela. Y así es como él buscaba en cierta manera tratar de salir librado del temido Ragnarok o fin del mundo nórdico. Bien, con esta última tipo de criaturas, las valquirias, damos por concluida la sesión de hoy. ¿Cuál será tu actividad para la siguiente semana? Vas a dibujar, ¿ya?, en una hoja A4, vas a hacer tu dibujito sobre algún tipo de personaje que te haya gustado en todas estas sesiones y vas a hacer un collage. Es decir, que vas a agarrar tus pedacitos de papel, vas a rellenar tu dibujito o de repente no lo quieres hacer con papel de revista, de repente con papel periódico o a lo mejor, no sé, de repente tienes ahí en tu casita cascaritas de huevo, las rompes, las pegas o maicito, lo que tú guste. Recuerda que un collage es un tema libre. Y si no recuerdas cómo hacer un collage, aquí debajo de la clase voy a colocar un enlace para que visualices un video sobre algunos tipos de collage y te orientes en cierta manera. Tienes una semana para hacerlo, utiliza toda tu creatividad y en cierta manera para que te relajes, para que no todo digas, ay, todo me mandan a leer, sino para que en cierta manera también plasmes ahora tu gusto sobre qué personaje te ha llamado más la atención, de repente uno de los que hemos trabajado hoy en día, o de repente quieres armar tu arbolito, tu Yggdrasil allí, ¿no? Lo armas, de repente tu arbolito pequeño navideño le pones sus 9 esferas y me señalas con un cartelito ahí cuál es el mundo tal. Ya eso depende de ti, muchacho. Te dejo entonces con esa actividad para la siguiente semana y nos estaríamos viendo ya con nuestra última clase del mes. Qué rapidito se nos ha ido, ¿cierto? Wow, ya esta es la tercera clase del mundo nórdico. Nos faltaría la cuarta con Ragnarok y estaríamos terminando con lo que respecta a la mitología nórdica. Recuerden, en esta cuarta última vamos a hablar ahora de los hijos de Loki. Uy, aquellos que van a ocasionar el temido Ragnarok, la gigantesca serpiente del mundo conocido como Jorgurmander, el lobo enorme Fenrir, la hija de Loki y otros seres más. Entonces, nos veremos la siguiente semana y sabremos cómo termina todo esto. Cuídense mucho. Nos vemos, muchachos. Ya saben, ustedes pueden.